Lo que nadie te cuenta. Nodal fracasa en Guadalajara, deja fuera a Ángela de su disco y Cazzu los humilla a todos. A ver. Siéntense porque lo que les voy a contar hoy no es un simple chisme de redes sociales. No. Esto es mucho más grande. Esto es el principio del fin de un imperio que muchos creyeron indestructible. Porque mientras Cristian Nodal intentaba demostrarle al mundo que su carrera sigue en pie, Guadalajara le respondió con algo que ningún artista quiere ver nunca. Silencio, butacas vacías, expectativa rota. Y encima de todo eso, su propio disco nuevo llegó con una ausencia que nadie esperaba y que generó más preguntas que respuestas. ¿Dónde está Ángela Aguilar en el álbum de su propio esposo? Porque eso, amigos, es lo que vamos a desmenuzar hoy con todo el detalle que se merece. Y espérense porque antes de que terminemos este video también vamos a hablar de la mujer que mientras todo esto explotaba estaba del otro lado del continente recogiendo premios y demostrando que el talento siempre habla más fuerte que el escándalo. Sí, estamos hablando de Cazzu, la jefa, la que muchos daban por hundida y que resulta que nunca necesitó que nadie la rescatara. Quédense hasta el final porque la historia completa es mucho más fuerte de lo que creen. Hay detalles que los medios grandes no están contando y nosotros sí los tenemos. Empecemos por el principio. El Pálcora Tour 2026 llegó a Guadalajara con toda la expectativa del mundo encima. El Auditorio Telmex es uno de los recintos más importantes de México. No es cualquier escenario. Llenar ese lugar es símbolo de estatus, de vigencia, de que tu nombre todavía mueve masas. Entonces, cuando Cristian Nodal anunció su fecha, ahí todo mundo pensó, bueno, al menos en la música sigue siendo un gigante, aunque su vida personal esté hecha un desastre. Pero luego llegaron los reportes, y los reportes fueron feos, mucho más feos de lo que sus representantes quisieran admitir, porque las imágenes que circularon en redes mostraban algo que ya habíamos visto en fechas anteriores de esta misma gira: localidades sin llenar. Zonas con espacios vacíos que en un concierto de ese nivel simplemente no deberían existir. Y claro, sus fans más acérrimos salieron a decir que eran ángulos de cámara malos, que la foto engañaba, que estaba lleno, pero desde otro lado se veía diferente. Pero a ver, seamos honestos entre nosotros porque aquí no venimos a adorar ídolos, sino a contar la verdad. Cuando un artista de la talla que Nodal tenía hace apenas 2 o 3 años llena recintos de ese nivel, no existen ángulos malos, la gente está, el calor humano se siente, el ruido es diferente y eso en Guadalajara no fue lo que pasó. Y entonces uno empieza a preguntarse qué está pasando realmente con la carrera de Cristian Nodal, porque si lo vemos fríamente, sin apasionamiento, ni del lado que lo defiende ni del lado que lo destruye, los números cuentan una historia complicada. Este es un artista que en su momento más alto llenaba foros, encabezaba festivales internacionales y tenía una base de fans que lo seguía a cualquier parte del mundo. Pero las decisiones personales tienen consecuencias profesionales, siempre. Y el público mexicano, especialmente las mujeres de entre 35 y 70 años, que son quienes más consumen este tipo de espectáculo, no olvida. Tiene memoria larga y el corazón todavía más largo, porque hay algo que poca gente está analizando con la seriedad que merece. El perfil del fanático de Nodal cambió. El muchacho del sombrero que cantaba despechado conectaba con una generación entera que se sentía representada en ese dolor. Canciones sobre desamor, sobre aguantar, sobre seguir adelante. Millones de personas en México y en toda América Latina se identificaron con esa voz, pero luego vino todo el drama, y luego vino Ángela, y luego vinieron las fotos, y luego vinieron las bodas relámpago, y luego vino el disco sin ella adentro. Y cada capítulo fue alejando a una parte de ese público que antes lo seguía sin cuestionarlo. Y esto nos lleva directo a la segunda bomba de esta historia, porque honestamente lo del concierto pudo haber quedado en un mal día, en una fecha difícil, en cualquier excusa razonable, pero lo del disco es otra cosa. Lo del disco no tiene excusa sencilla. Nodal lanzó su nuevo álbum llamado Bandera Blanca y lo hizo sin incluir a Ángela Aguilar, sin un solo dueto con su esposa, sin una colaboración, sin una canción en conjunto. Nada. Y encima de eso, en su entrevista con el podcast La Heladera, explicó que la decisión fue completamente deliberada, que quería hacer un álbum 100% personal, que quería hacer la música que él quería con quien él quisiera y que Cristian ahora se merece exactamente eso. Si te está gustando el contenido, dale un like y suscríbete para no perderte para no perderte ninguna historia. A ver, analicemos esto un momento porque hay mucho que leer entre líneas. Cuando un artista dice públicamente que su nuevo trabajo es completamente personal y que quiso hacerlo sin compromisos y resulta que su esposa tampoco está incluida, la pregunta que todo el mundo se hace es inevitable.
¿Qué tipo de compromiso representa tu propia esposa? ¿Por qué la categoría de compromiso incluye a la mujer con quien decidiste casarte? Eso es lo que generó la onda expansiva en redes. No solo el hecho de que no estuviera en el disco, sino la forma en que él lo explicó, porque las palabras revelan mucho más de lo que uno cree cuando uno no las mide bien. Y miren, hay dos formas de interpretar esto. La primera es la versión artística. Nodal quiso hacer un trabajo completamente solo, sin colaboraciones de ningún tipo, como ejercicio creativo personal. Punto, sin drama, sin mensaje oculto. La segunda interpretación es la que Internet abrazó con una velocidad impresionante. Hay tensión, hay distancia, hay algo en esa relación que no está funcionando tan bien como las fotos de redes sociales quieren mostrar. Y entre esas dos versiones, el público escogió la que más alimenta la narrativa que ya tenía construida. Porque seamos claros, la gente no estaba esperando que Nodal y Ángela fueran felices para siempre. Una parte enorme del público nunca aceptó ese romance. Lo vieron como una traición a Katsu. Lo vieron como algo construido sobre cimientos inestables. Y cada vez que aparece una señal de problema, aunque sea mínima, aunque sea interpretable de muchas formas, esa parte del público dice: se los dije. Y vuelve a compartir, a comentar, a hacer que el tema explote otra vez. Y aquí hay algo importante que vale la pena decir. La ausencia de los padres de Nodal en el concierto de Guadalajara no pasó desapercibida. Hubo quienes asistieron al evento y notaron que la familia del cantante, que en momentos anteriores de su carrera siempre estuvo presente apoyándolo desde las primeras filas, esta vez brilló por su ausencia. Y claro, uno podría decir que quizás tenían compromisos, que quizás estaban de viaje, que quizás hay mil razones lógicas, pero en el contexto de todo lo demás, esta ausencia se convirtió en otro elemento que el público interpretó como señal de distanciamiento familiar. Y cuando se habla de la familia Nodal, ese tema siempre ha sido delicado, porque se sabe que las decisiones sentimentales de Cristian no siempre han sido recibidas con entusiasmo por quienes lo rodean de manera cercana. Y luego está la presencia de Ángela en el escenario, porque sí, estuvo ahí, y eso también generó reacciones. Parte del público que asistió no la recibió exactamente con aplausos calorosos. Hubo comentarios incómodos, hubo reacciones en redes que describían la atmósfera como tensa. Y aunque no podemos generalizar porque en todo concierto hay personas con distintas opiniones, lo cierto es que la narrativa que rodeó esa noche fue todo menos positiva. Y en la industria del espectáculo, la narrativa lo es casi todo. Si te está gustando lo que estás escuchando y quieres seguir recibiendo el chisme más completo y más analizado del mundo del espectáculo mexicano, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no nos perdemos nada y siempre te traemos la historia completa, no solo los titulares. Ahora bien, porque hasta aquí hemos hablado de caídas, de ausencias, de señales preocupantes. Pero esta historia tiene otro personaje, un personaje que mientras todo este drama ocurría del lado mexicano, estaba protagonizando su propio capítulo, pero en el lado contrario, en el lado del triunfo. Hablamos de Katsu, Julieta Katsuchelli, la trapera del año, la jefa, la mujer que el mundo del espectáculo mexicano dio por derrotada cuando el romance con Nodal terminó de la manera más pública y más dolorosa que uno podría imaginar, porque recordemos qué fue lo que pasó. Katsu y Nodal tuvieron una relación, tuvieron una hija juntos, una hija preciosa que se llama Inti, y en el momento más vulnerable para cualquier mujer, que es el periodo después de haber tenido un bebé, cuando el cuerpo cambia, cuando las emociones están a flor de piel, cuando el mundo entero parece girar alrededor de esa criatura recién llegada, en ese exacto momento, Nodal apareció del brazo de Ángela Aguilar y las fotos dieron la vuelta al mundo y el internet latinoamericano explotó como no se veía desde hace mucho tiempo, y Katsu guardó silencio. Muchos interpretaron ese silencio como derrota, como que estaba rota, como que no iba a levantarse. Pero resulta que ese silencio era otra cosa completamente. Ese silencio era foco, era trabajo, era estudio, era la construcción tranquila y metodológica de algo que iba a ser imposible ignorar. Porque mientras Nodal llenaba titulares con bodas express y dramas mediáticos, Katsu estaba en el estudio, componiendo, grabando, construyendo lo que se convertiría en Latinaje, su álbum más ambicioso. Un disco que la colocó en una categoría diferente, no solo como artista de trap o reggaetón, sino como figura global de la música latina. Un álbum que habla de identidad, de latinidad, de orgullo, de mujer, de fuerza. Un álbum que muchos críticos especializados consideraron uno de los mejores trabajos de la música latina del año. Y los premios Gardel 2026 se encargaron de confirmarlo.
porque Katsu no solo estuvo nominada en múltiples categorías, fue una de las artistas más mencionadas de la noche y se llevó el galardón a Mejor Álbum de Música Global por Latinaje, un premio que en Argentina equivale a lo más alto que un artista puede recibir. Compartió nominaciones a Álbum del Año junto a Milo J, Lali Espósito y Babasónicos, nombres enormes. Y ahí estaba ella, la que supuestamente estaba destruida, la que supuestamente no iba a poder con todo esto. Y esto es lo que muchos en el mundo del chisme no quieren admitir porque arruina la narrativa de la víctima eterna. Katsu nunca fue víctima. Fue una mujer que tomó un golpe brutal y lo convirtió en combustible, que transformó el dolor en arte, que eligió no usar sus redes para atacar ni para buscar lástima, que simplemente siguió trabajando. Y el resultado está ahí, visible, con nombre y apellido, Latinaje, Premio Gardel, Mejor Álbum de Música Global. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado? Nodal con su bandera blanca, un título que puede interpretarse de muchísimas maneras si uno lo piensa un poco. Bandera blanca es el símbolo universal de rendición, de cese al fuego, de pedido de paz. Y uno se pregunta, ¿paz con quién? ¿Con el público que lo cuestionó? ¿Con su propia historia? ¿Con Katsu que nunca dijo nada pero que con cada logro personal parece responderle más fuerte que cualquier canción de desamor? Porque el contraste es brutalmente elocuente. Katsu lanzó Latinaje y ganó premios internacionales. Nodal lanzó bandera blanca y la conversación gira en torno a por qué su esposa no está en el disco y por qué su gira no está llenando como antes. Eso no es un juicio moral, es simplemente lo que está pasando. Los números, las nominaciones, los premios, las reacciones del público, todo eso cuenta una historia muy clara sobre el momento que vive cada uno. Y hay algo más que vale la pena analizar, el tipo de apoyo que recibe cada uno en redes. Porque cuando Katsu gana un premio, la celebración es genuina. Viene de personas que la siguen por su música, por su arte, por su historia. No hay polémica, no hay división, hay orgullo colectivo. En cambio, cualquier publicación relacionada con Nodal en este momento se convierte automáticamente en campo de batalla. Hay quienes lo defienden, hay quienes lo atacan, hay quienes le gritan que vuelva con Katsu como si eso fuera algo que depende de un comentario de YouTube. Y eso, precisamente eso, es el síntoma más claro de que algo cambió profundamente en la percepción pública de Cristian Nodal. Porque antes, cuando era el chico del sombrero que cantaba despechado, la conversación alrededor de él era relativamente simple. La gente lo adoraba o no lo conocía. Ahora cada aparición suya genera una guerra tribal que tiene muy poco que ver con su música y muchísimo que ver con todo lo que pasó en su vida personal durante los últimos 2 años. Y el problema real de eso es que cuando la polémica supera en volumen a la música, el artista pierde terreno, porque los medios hablan de ti, sí, pero ya no hablan de tu arte, hablan de tu drama. Y el drama entretiene, claro que sí, pero el drama no llena auditorios de manera sostenida. El drama no construye legados. El drama es fuego rápido que consume y deja cenizas. Ahora bien, seamos justos también en este punto. Nodal tiene talento real, eso nadie lo puede negar. Tiene una voz que pocas personas en la música regional mexicana tienen. Tiene una capacidad para componer que lo distingue de la mayoría de sus contemporáneos. Y a sus 25 años todavía tiene tiempo de sobra para reinventarse, para reconstruir la narrativa, para volver a conectar con el público de una manera auténtica. Pero eso va a requerir algo que hasta ahora no ha demostrado tener en grandes cantidades: paciencia. Silencio estratégico, dejar que la música hable sola sin tanta conversación alrededor, porque hay algo que Katsu entendió perfectamente y que Nodal todavía no parece haber asimilado del todo. En el mundo mediático de hoy, a veces el mayor acto de poder es simplemente no decir nada. Dejar que tu trabajo responda, dejar que los premios hablen, dejar que la gente que te escucha te defienda sin que tú tengas que hacerlo. Y eso requiere una madurez emocional que es difícil de sostener cuando tienes millones de personas opinando sobre tu vida todos los días. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque el timing de todo esto no es casualidad. Nodal lanza su gira, Nodal lanza su disco, Nodal aparece con Ángela. Y al mismo tiempo, al otro lado del mapa, Katsu está en su mejor momento artístico de toda su carrera. Todo en el mismo periodo de tiempo. Como si el universo hubiera decidido organizar un contraste perfectamente cinematográfico. Y el público lo está absorbiendo todo. Cada detalle, cada número, cada ausencia, cada premio, cada foto, cada comentario. Y está construyendo su propia narrativa colectiva que muchas veces tiene más peso que cualquier declaración oficial que den los involucrados.
porque eso es lo que pasa en la era de las redes sociales. Ya no necesitas una entrevista formal en un programa de televisión para que el mundo sepa lo que está pasando. Basta con una foto que muestre butacas vacías. Basta con que alguien note que el familiar de siempre no estaba en la primera fila. Basta con que el tracklist de un disco no incluya el nombre que todos esperaban ver. Y la maquinaria mediática hace el resto. Y lo curioso es que tanto Nodal como Ángela han intentado en distintos momentos proyectar una imagen de estabilidad y felicidad. Las fotos en redes muestran sonrisas, viajes, momentos aparentemente perfectos, pero el público ya aprendió a leer lo que está detrás de esas imágenes, o al menos cree que sabe leerlo. Y esa brecha entre lo que se muestra y lo que la gente percibe es cada vez más grande. Ahora suscríbete si todavía no lo has hecho, porque esto que te estamos contando hoy no lo vas a encontrar así de completo en ningún otro lado. Y hay mucho más por venir en este canal. Dale a la campanita y no te pierdas nada. Y hablando de lo que viene, porque esta historia no terminó aquí. Lejos de eso. Hay cosas que están desarrollándose en este mismo momento y que en las próximas semanas van a generar titulares todavía más grandes. La gira de Nodal continúa. El disco está en circulación, las reacciones del público seguirán llegando y Casu, que claramente está en un momento de expansión profesional sin precedentes, va a seguir generando noticias desde el lado del talento puro. Y lo que más me interesa de todo esto, lo que creo que vale la pena que nos preguntemos como público, es qué dice esta historia sobre cómo consumimos a los famosos. Porque estamos hablando de personas reales. Cristian Nodal es un ser humano de 25 años que tomó decisiones impulsivas, que vivió romances explosivos, que tuvo una hija, que se casó rápido, que lleva años siendo analizado bajo una lupa gigantesca. Ángela Aguilar es una joven que creció literalmente en el escenario, que lleva toda su vida construyendo una imagen bajo el peso de un apellido enorme y que ahora enfrenta un nivel de escrutinio público que pocas personas podrían manejar. Y Casu es una artista que decidió responderle al dolor de la única manera que realmente importa, con trabajo de calidad. Los tres son personas. Los tres viven consecuencias reales de decisiones públicas y privadas. Y aunque nosotros podemos y debemos hablar de lo que ocurre en el espectáculo porque es parte de la cultura popular que consumimos todos, también vale la pena recordar de vez en cuando que detrás de cada titular hay alguien que lo vive de verdad, que tiene noches difíciles, que tiene dudas, que tiene momentos donde seguramente quisiera que el mundo entero dejara de opinar sobre su vida por al menos 5 minutos. Pero claro, eso no va a pasar, porque mientras haya famosos tomando decisiones controversiales y redes sociales para amplificarlas, el espectáculo continúa, y mientras el espectáculo continúe, nosotros vamos a estar aquí para contártelo con toda la profundidad y todo el análisis que merece. Entonces díganme en los comentarios, porque aquí la opinión de ustedes importa. ¿Creen que Nodal está viviendo las consecuencias naturales de sus decisiones personales y que el desgaste en su carrera es inevitable? ¿O creen que todavía tiene capacidad de darle la vuelta a la narrativa y recuperar el lugar que tenía? ¿Y qué piensan de Katsu? ¿Les parece que su éxito reciente es la respuesta más elegante que podría haber dado a todo lo que vivió? Yo quiero leer sus opiniones ahí abajo porque esto es una conversación, no un monólogo. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto es el tipo de contenido que hacemos en este canal. Profundo, honesto, sin pelos en la lengua y con todo el respeto que merece la historia completa. Así que si todavía no te has suscrito, este es el momento. Dale al botón, activa la notificación y únete a la familia porque aquí el chisme siempre tiene contexto, siempre tiene análisis y siempre tiene la parte que nadie más te está contando. Nos vemos en el próximo video.